eres lo que comes. Eres lo que comes. Y os invito a abrir la Biblia en Juan 6, versículos 56 al 58. Vamos a seguir donde lo dejamos la semana pasada. Juan 6, 56 al 58. Eres lo que comes. Juan 6, 56. Aquí está, muy bien. Dice, Jesús desde luego está hablando aquí en Galilea. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná al desierto y murieron, pero el que come de este pan, yo, el que come de mí, vivirá eternamente. Unas palabras de introducción y luego os comparto el bosquejo como siempre. Bueno, hemos estado dedicando bastantes mensajes al asunto de este discurso. Hoy es el sexto mensaje sobre el sermón y hoy acabamos con el discurso en sí. Lo que veremos la semana que viene, la semana que viene no, porque estará con nosotros el hermano Jimmy Maya. ¿Okay? Os dije hace 2 semanas que os amo mucho y traje al doctor Rafael Alcántara. Y como otra prenda de mi amor hacia la iglesia, Jimmy Maya estará aquí el domingo que viene. ¿Okay? Así que ya conocéis a Jimmy, lleva sin estar con nosotros. Estuvo con nosotros antes de la pandemia, pero Jimmy estará, Dios mediante, la semana que viene. Así que ya en la siguiente semana estaremos viendo los últimos 2 estudios de Juan 6 y ahí veremos la reacción de la gente. Veremos una reacción negativa y una reacción positiva. Pero hoy acabamos ya el sermón. Voy a dividir estos versículos 56 al 58 en 2 temas centrales. Tema central número 1, Cristo. Tema central número 2, los creyentes. Tendré 2 puntos hoy sobre Cristo y 2 puntos sobre los creyentes. Y están aquí los puntos en la pantalla. Número 1 y 2 tienen que ver con Cristo, 2 imágenes. No voy a dedicar mucho tiempo al segundo punto, porque como llevamos ya 6 semanas estudiando este sermón, pues ya he hablado mucho sobre Cristo como pan, y lo que haré en el segundo punto es meramente repetir algunas verdades que ya he comentado en otras predicaciones, para no volver a decir lo mismo. Hablaremos de Cristo como vida, luego Cristo como pan, y en puntos 3 y 4 estudiaremos al creyente. Veremos un aspecto relacionado con el presente. En el presente el creyente permanece en Cristo y veremos que en el futuro el creyente en virtud de Cristo vivirá. Por tanto, 2 temas centrales hoy. Tema 1, Cristo. Tema 2, el creyente. Y el primer punto, Cristo tiene 2 subpuntos. Cristo vida, Cristo pan. Y cuarto lugar, tiene que ver con el creyente. El creyente permanece y luego el creyente vivirá. Vamos a empezar entonces con el primer punto hoy. Versículo 57, Cristo la vida. Juan 6, 57. Dice el pasaje. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, esto se podría malinterpretar. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Muy bien, bueno, para empezar algo muy sencillo. Cristo dice que él fue enviado por el Padre. Algunos teólogos llaman Juan el evangelio del envío. A nivel puramente lingüístico, el verbo enviar es uno de los verbos más comunes e importantes en el cuarto evangelio. Podemos ver en numerosos lugares que Cristo es el enviado por el Padre. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 18, la escritura dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, Dios el Padre envía al Hijo. Luego en Juan 4, versículo 34, Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. O sea, Juan 3, Cristo es enviado. Juan 4, Cristo es enviado. Juan capítulo 5, 23, dice Jesús, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 3, Cristo es enviado. Juan 4, Cristo es enviado. Juan 5, Cristo es enviado. Hoy, Juan capítulo 6, Cristo es enviado. Y de hecho, antes en el sermón, en el versículo 38, si os fijáis ahí en vuestras Biblias, Jesús dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que Cristo es enviado, Cristo es enviado,
Cristo es enviado, Cristo es enviado. El Evangelio de Juan es el Evangelio del envío. El Padre envía al Hijo, el Padre envía al Espíritu Santo, y luego a finales del Evangelio de Juan, Cristo, por el poder del Espíritu Santo, envía a su iglesia. Así acaba el Evangelio de Juan con el envío de la iglesia. Por tanto, vemos este verbo enviar por todos lados en el Evangelio de Juan. Entonces, Cristo es enviado, esto lo tenemos más que entendido, y Cristo describe a su enviador como el Dios viviente. Versículo 57, me envió el Padre viviente. Dios es el Dios viviente. Dios envía a su Hijo. Por así decirlo, el Hijo aquí es como un trabajador, el Padre es como el jefe de la empresa y envía al Hijo. Y este Padre, este jefe es el Dios viviente, el Padre viviente. Esto significa que Dios es la fuente de la vida. Él tiene vida en sí mismo. Y a diferencia de nosotros, Dios no recibe su vida de ninguna fuente ajena a Él. Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Dios es autoexistente, autosuficiente. Dios en sí mismo es poseedor de la vida. No la recibe de ninguna fuente. Cristo entonces es enviado por el Dios viviente, el Dios que tiene vida en sí mismo. Y luego dice esta frase que se podría malinterpretar. Y los testigos de Jehová, en efecto, tuercen la siguiente cláusula. Jesús dice, yo soy enviado por el Dios viviente, versículo 57, y yo vivo por el Padre. ¿Por qué puede esta cláusula ser peligrosa? Porque algunas personas podrían sacar de este dicho la doctrina errónea de que Jesucristo tiene vida en virtud de Dios el Padre. Y Dios el Padre es quien da vida a Dios el Hijo. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Hubo un gran hereje en la historia de la iglesia llamado Arrio. Él era presbítero en la ciudad imperial de Alejandría y él llegó a enseñar que Dios el Hijo en realidad no es Dios. Cristo, el Hijo de Dios, el Logos, el Verbo, es el primer ser creado. Dios el Padre sí creó todo por medio del Verbo, pero el Verbo, el Logos, es el primer ser creado. Ahora, ¿por qué es esto problemático? Porque claro, hermanos, como decía Atanasio, si Jesucristo no es Dios en el sentido pleno de la palabra, Él no puede perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ¿quién puede perdonar el pecado? Sino Dios. Si Cristo no es Dios en el sentido pleno de la palabra, Él no puede salvarte y tú todavía estás en tus pecados. Entonces Atanasio se dio cuenta de que Arrio estaba jugando con fuego. Y claro, Arrio apelaba a textos de la Biblia como este que daban a entender que el Hijo de Dios había sido creado por Dios el Padre. Y dice Arrio, por esta razón Jesús dice, yo vivo por el Padre. Porque Cristo recibió su vida del Padre. ¿Qué podemos hacer entonces con una declaración así? Bueno, como bien conocemos como iglesia la regla hermenéutica fundamental, no voy a completar la frase, voy a permitir que vosotros completéis la frase. Cuando estudiamos un texto oscuro de la Biblia, debemos interpretar este texto oscuro a la luz de los textos más claros. Exactamente. Entonces, tú y yo, si hemos estudiado el Evangelio de Juan, y vamos desde marzo 2021, vamos a ver, 1 año y 4 meses estudiando el Evangelio de Juan, si hay algo que la iglesia ha visto casi cada semana, es que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Por ejemplo, Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús no puede estar ahora contradiciendo lo que el Espíritu Santo nos enseña en Juan 1:1. Y es más, si estudiáis el sermón, el discurso de lo que estamos estudiando del pan de la vida, tenéis aquí 6 pruebas de la deidad de Jesús en este sermón. Pongo estos ejemplos con el fin de que veáis que Cristo no puede estar ahora contradiciéndose a sí mismo. Jesús no va a decir aquí que no soy Dios y luego en el resto del sermón dice yo soy Dios. Por ejemplo, en primer lugar, versículo 27, Jesús es quien da la vida eterna. Ahora, ¿quién puede darte la vida eterna? El pastor no puede darte vida eterna.
Benny no puede darte vida eterna, Nico tampoco. No, Dios te da la vida eterna. Cristo te da vida eterna porque Él es Dios. Número 2, versículo 29. Él es el objeto de la fe salvadora. De nuevo, ¿quién es el objeto de la fe salvadora? Dios. No puede ser ni un pastor, ni un profeta, ni un apóstol. Solamente Dios es el objeto de la fe. Número 3, como hemos venido estudiando, Él es el pan de vida. Y Cristo dice algo que es casi un pecado imperdonable en Israel. Él dice, yo soy el pan de vida. Y por tanto, cuando Cristo suelta yo soy, está aludiendo a Éxodo 3, versículo 14. Se está llamando a sí mismo Dios. Cuarta prueba del sermón. Versículo 38 dice que he descendido del cielo. Ramón no ha descendido del cielo. Carolina no ha descendido del cielo. Gisela, aunque os cueste creerlo, tampoco ha descendido del cielo. Pero Jesucristo sí ha descendido del cielo, porque a diferencia de Ramón, de Carolina y de Gisela, Jesucristo es Dios. Él es divino. Prueba número 5, Cristo dice que en el último día va a resucitar a los suyos, y agrego también que vimos en Juan 5, Cristo no solamente resucitará a los suyos, sino que resucitará a todos los seres humanos. Hermanos, esto es impactante, eso es fascinante, porque tú no puedes resucitar ni a una sola persona. A mí no me encantaría tener poder para resucitar a mi abuelo o mi abuela, porque los amaba mucho. Me encantaría estar, ¿no?, un rato más con ellos, pero no puedo hacerlo. Pero os estoy predicando de un hombre que es capaz de resucitar a todo el género humano. Os estoy hablando de un Dios, de Dios el Hijo. Y finalmente, en número 6, versículo 46, Jesús dice que Él ha visto, o en aquel sermón les expliqué que ver se traduce más correctamente como conocer. Él ha conocido al Padre en el sentido pleno de la palabra. ¿Por qué digo todo esto? Para que veáis que en Juan, versículo 57, capítulo 6, Jesús ahora no puede estar negando su deidad, porque está todo el sermón diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Y ahora no va a decir ahora en versículo 57, pero fui creado por el Padre. ¿Entendéis? Entonces, cuando los testigos de Jehová dicen, Jesús aquí está aludiendo a su propia creación, se equivocan. Jesús no está hablando de su creación. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta cláusula, yo vivo por el Padre? Hay dos posibles interpretaciones. Mi perspectiva es la segunda, pero os comentaré rápidamente la primera. La primera perspectiva es que Cristo vive por el Padre en el sentido de que tú y yo también vivimos espiritualmente por el poder de Dios. O sea, tú y yo vivimos en oración, amamos al Señor, Él nos da fortaleza en nuestros momentos débiles, ¿verdad? Nos quebrantamos y oramos y encontramos que Dios es una roca. En este sentido, Jesús dice, yo vivo por el Padre. Él es quien me sostiene, Él es quien me da nuevas fuerzas, como las del búfalo. Y amén, esto tiene mucho sentido y claro que sí, no vamos a decir que una lectura así sea necesariamente errónea. Pero creo yo que la forma correcta de interpretar esta cláusula es leerla a la luz de una declaración muy parecida que ya vimos en Juan 5. Claro, la diferencia entre Juan 5 y 6 es que hoy en el 6, ¿dónde está predicando Jesús? ¿Y dónde está Capernaum? ¿En cuál de las tres partes? Galilea. Pero en Juan 5 Jesús está predicando en Judea, en el sur. Y en el sur Jesús suelta algo que también podía sonar peligroso. Y de hecho, de nuevo, los testigos de Jehová tuercen este texto. Jesús dice en Juan 5:26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. De nuevo, aquí los arrianos dicen, ¿veis? Jesús es creado. Jesús recibe vida del Padre, por tanto Jesús no es Dios. Pero vamos a ver, en aquel sermón os expliqué que la clave para interpretar bien aquel dicho, y esto se aplica para el mensaje de hoy, es trazar una distinción entre la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. ¿Y cuál es la diferencia? La Trinidad ontológica es Dios en sí mismo. Dios independientemente de la creación, del cosmos, de ti, de mí. Dios tal y como es en sí mismo. Dios en la eternidad, antes de la fundación del mundo, ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo. Dios moraba en perfecto amor. Esta es la idea de la Trinidad ontológica.
Pero luego en un momento dado de la eternidad, sé que suena raro decirlo así, pero para que me entendáis, en un momento dado de la eternidad, Dios crea todo y a partir de aquel momento Él entra en relación con algo que ya no es Dios, algo ajeno a Él. Y ahí hablamos de la Trinidad económica, es decir, la Trinidad en su relación con lo no divino, Dios en sus obras. Y la forma de interpretar el dicho de Jesús en Juan 5:26 es entender que Jesús está diciendo, económicamente hablando, en su obra mesiánica en esta tierra, Él recibe de parte del Padre la misión de dar vida a los escogidos. El texto no está hablando de la Trinidad ontológica, porque el Hijo de Dios nunca recibió vida, porque el Hijo y el Espíritu Santo son tan eternos como Dios el Padre. Si Dios el Hijo hubiese recibido vida en el sentido ontológico, no sería Dios. Entonces la forma de interpretar Juan 5:26, cuando dice que el Padre ha dado vida al Hijo, lo entendemos de manera económica, administrativa. Jesús ha recibido de parte del Padre autoridad para impartir la vida a los escogidos. Y creo que hay una muy buena traducción, una versión de la Biblia que está en castellano, se llama la Nueva Traducción Viviente, y traduce Juan 5:26 de la siguiente manera. Dice, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. ¿Veis? Lo que hace esta versión es traducir la expresión económicamente, no ontológicamente, como los arrianos y los testigos de Jehová. Esta es la forma pues de plantear este asunto. Cristo entonces recibe vida en el sentido económico, en el sentido ministerial, pero no en el sentido de su esencia divina. Y hay muchas cosas que Dios puede hacer económicamente que no hace ontológicamente. Os pongo una prueba. Pensad en el Espíritu Santo. Él es quien nos santifica. Arthur Pink, como estudiamos el verano pasado, se refiere al Espíritu Santo como el santificador. Ahora, una pregunta para la iglesia. ¿A quién santificaba el Espíritu Santo antes de la creación del mundo? A nadie. ¿Por qué no? Exactamente. Si estamos pensando ontológicamente, no existe la creación, no existe Almería, no existe nada por el estilo. Está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿A quién va a santificar Dios el Espíritu Santo? Si el Padre es santo, santo, santo. Si el Hijo es santo, santo, santo. El Espíritu Santo no va a santificar a nadie. Pero económicamente sí santifica a la iglesia de Dios, porque nosotros necesitamos ser purificados. Por tanto, Cristo también, en el sentido económico de la palabra, imparte vida a todos los escogidos por el Padre. Ahora, ¿podría Dios el Hijo impartir vida según su beneplácito? Desde luego, sí podría hacerlo, pero Cristo ha querido someterse, sujetarse a la voluntad del Padre. Cristo podría, si quisiera, actuar por su propia cuenta, pero Cristo se somete al plan, al designio y a la voluntad del Padre. Y es por esta razón en esta mañana, ya que Jesucristo es el único impartidor de vida, que vosotros no vais a encontrar vida eterna en ningún otro lugar que no se llame Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pensad pues en esta mañana como Jesucristo, según la imagen de un gran granero. Y en Cristo está el trigo de la vida. Él es la vida. Y en el granero de Cristo encontramos vida en abundancia. Por tanto, la forma de interpretar esta cláusula polémica es interpretarla económicamente. Cristo, en cuanto a su labor mesiánica, recibe vida y luego la imparte a los demás. Y algo increíble, amados, esta iglesia hoy es un cumplimiento de lo que Jesús ha dicho en nuestro texto. Él recibe vida de parte del Padre y gracias a este regalo todos nosotros vivimos espiritualmente. Todos nosotros somos salvos para la gloria de Dios. Por tanto, Cristo vive por el Padre en el siguiente sentido.
vive por el Padre en el sentido económico, es decir, Él recibe el don de la vida para impartirlo a los demás. No tiene que ver con la esencia eterna de Jesús, sino con su ministerio en la tierra. ¿Entendido? No hay ningún ariano entre nosotros. Bueno, hay una ariana, pero no hay ningún ariano, ¿verdad? Menos mal. Vamos a cambiarle de nombre a la hermana. Aleluya, gloria al Señor. Ok, hasta aquí entonces Cristo es la vida. Cristo es la vida, Él da la vida, y hemos interpretado esta cláusula difícil de la siguiente manera: Jesús da vida en el sentido ministerial, en el sentido económico de la palabra, no en el sentido ontológico de la palabra. Ahora, número 2, aquí no voy a dedicarme mucho tiempo al segundo punto, porque llevamos ya 6 semanas estudiando el discurso y ya he hablado mucho sobre el pan. Estáis ya cansados de oírme hablar acerca de pan. Dice versículo 50 y 58, segundo punto, Cristo el pan. Dice Jesús: este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá eternamente. Bueno, en primer lugar, Jesús es la vida, la fuente de la vida eterna, el granero de la vida. Si quieres vida, hay que acercarte a Cristo. Fuera de Cristo no hay vida. Ya está. Y Cristo, en segundo lugar, es pan. Cristo es pan. La semana pasada yo os prediqué un sermón y espero que sepáis contestar esta pregunta. Yo os expliqué la semana pasada que si comemos de Cristo y si bebemos de Cristo, nosotros tenemos vida eterna. Y según el sermón que prediqué la semana pasada, ¿cómo debemos interpretar el que me come y el que me bebe? Exactamente, alude a la fe. Interpretamos la expresión metafóricamente. No estamos hablando aquí literalmente en términos católicos romanos, que ellos creen en la transubstanciación, que estamos literalmente comiendo la hostia, estamos devorando, por así decirlo, al cuerpo del Salvador. No es así. Entonces Jesús es como pan, y si comemos de este pan, en términos metafóricos, si creemos en Cristo, nosotros tendremos vida. Ahora, en un par de sermones ya os he comentado 5 paralelismos entre el pan y Jesús. Y estos paralelismos son de nuestro hermano Arthur Pink, no son mi creación. Aquí los tenéis muy rápidamente en la pantalla. Número 1, el pan es una comida necesaria. Dios permite que todos disfrutemos aquí de manjares en esta vida. Estamos en Almería, ¿no? Se pesca muy bien aquí, se come el pescado aquí en Almería, está riquísimo. Todo el tema de las hortalizas, ¿verdad? Estamos en la capital mundial de hortalizas para la gloria del Señor. Pero el pan es algo que todos necesitamos. Es una comida necesaria para todas las culturas. Y sin el pan, podemos vivir sin muchas cosas, pero todos necesitamos el pan. En ese sentido, Jesús es como pan. En segundo lugar, el pan es para todos. Todos comemos pan. Los hombres aquí coméis pan. Las damas también coméis pan. Los mayores coméis pan. Los jovencitos coméis pan. Todos comemos pan. Es decir, Cristo es para todos, no solamente para hombres, no solamente para jóvenes, etc. Entonces, independientemente de tu color de piel, de tu sexo, de tu nacionalidad, etc., Cristo puede salvarte. Es que en primer lugar, el pan es como Cristo porque el pan es necesario. Número 2, porque el pan es para todos. Número 3, porque el pan es algo que comemos todos los días. De hecho, el jueves, cuando después de culto de oración, me pongo a pensar en la predicación del domingo, y pensando en lo que os iba a comentar hoy, me puse a pensar mi propia dieta. Y me di cuenta, vaya, es verdad, porque cuando volví del culto de oración el jueves, cené pan. Y me levanté por la mañana el viernes y desayuné pan tostado con queso y pepinillo. Ayer sábado también comí un par de bocadillos de queso y no sé si metí también sardinas o algo ahí. No lo sé, pero comí pan. Esta mañana no comí pan. Volví a comer sardinas porque, claro, tengo sangre ya almeriense. Y bueno, los hermanos ya se han dado cuenta de que desayuné sardinas, ¿verdad? Pobrecitos que están sufriendo aquí, estando a mi lado, enterándose de todo. Pero me di cuenta, es verdad, yo como pan prácticamente todos los días. Ahora, no comemos espaguetis a la boloñesa todos los días. No comemos paella todos los días, pero el pan, yo diría, todos los españoles aquí, casi puedo dar por sentado que en vuestras mesas esta tarde
juntamente con el pollo y patatas, porque sabéis, ¿no? Los evangélicos comemos pollo y patatas los domingos por la tarde. Habrá seguramente una cesta de pan. ¿Es así o es así? Comemos el pan todos los días y también en ese sentido necesitamos a Jesús. Número 4, el pan nos agrada. Nos gusta el pan. Todos comemos pan y es de nuestro agrado. Dice J. Cyril, es un alimento adecuado para todos. Jóvenes, ancianos, débiles y fuertes, a todos les gusta por igual. O sea, no nos cansamos del pan. Yo como pan el jueves, el viernes, el sábado. Seguramente en un momento dado esta tarde yo voy a comer pan. Es que no me canso de comer pan. Pero claro, en Navidad, cuando me ponga a comer gambas, ¿verdad? El día 24 gambas, 25 gambas. Día 26, no quiero volver a ver otra gamba hasta la Navidad del año que viene, ¿verdad? O sea, nos cansamos. Pero del pan nunca. Queremos el pan de cada día. Dios entonces usa esta imagen para hablar de Jesús. Necesitamos a Cristo todos los días. Y para mí, la más increíble ilustración de cómo Jesús es como pan es lo que dice Pink en quinto lugar. Él dice que el pan es producto de un proceso de muerte, ¿no? El pan, antes de poder ser comido, tiene que el trigo ser cortado, aplastado, horneado, y luego el trigo da vida. Y esto es exactamente lo que pasa con Cristo. Cristo es aquella semilla que cae a tierra para luego dar muchísimo fruto. Gloria a Dios. Así que Cristo fue cortado de la tierra de los vivientes, según el profeta Isaías 53:8, y ahora Cristo da vida. Entonces ya hemos visto todo esto, no voy a entrar en más detalles. La única cosa que sí subrayaría antes de acabar con una ilustración es en el versículo 8, Jesús contrasta dos tipos de pan. Versículo 58, él habla de maná y luego habla de él mismo como pan. La diferencia es que los israelitas comieron maná, y luego perecieron. Pero el que come de Cristo no morirá nunca. ¿Qué es lo que pasó ahí? El maná, hermanos, era un tipo, mejor dicho, una sombra de la sustancia llamada Cristo. El maná tenía el propósito de apuntar hacia el Señor Jesús. Él es el pan verdadero. Si comes de él, vivirás eternamente. Pero los israelitas se enamoraron de lo material. No siempre querían pan, siempre querían carne y se enamoraron de las sombras. Y aquí hay un gran peligro para la iglesia cristiana también. Porque Dios también puede darnos a nosotros sombras, bendiciones, y luego como los israelitas, convertimos las sombras en nuestros ídolos. Y tristemente, el don de Dios puede acabar alejándonos del dador del don. Por ejemplo, la cuestión del trabajo. Gloria a Dios, todos en la iglesia estáis trabajando para la alabanza del Señor. Es un don de Dios, pero podemos convertir el trabajo en una maldición, en un asunto de desobediencia. Por un lado, exceso de trabajo. Gente que ya está trabajando 7 días a la semana. Esto es pecado, hermanos. Tenemos que guardar un día para la gloria del Señor. Apartamos un día de la semana para dedicarlo enteramente a Dios. Si hay alguien aquí trabajando 7 días a la semana, está en pecado. Está en pecado. O sea, convertimos el don, la sombra, en un ídolo. Y luego el otro pecado es el otro extremo. Gente que va al trabajo para no hacer nada, para ser unos vagos, para no esforzarse y para invertir el tiempo de la empresa en las redes sociales, en estar ahí charlando con sus amigos. Tú como cristiano no has sido llamado a servir al ojo. Tú tienes que ser un buen trabajador, íntegro, sudar, esforzarte, dar un buen ejemplo en tu lugar laboral. Por tanto, podemos convertir estas bendiciones de Dios en maldiciones si no las administramos correctamente en el temor del Señor. He puesto un solo ejemplo. Podría multiplicar ejemplos. Pensad en la comida, pensad en la bebida, pensad en el sexo, etc. Todos son bendiciones dadas por Dios que son hermosas, preciosas, si se administran correctamente. Pero cuidado con convertir las sombras en ídolos. Que siempre busquemos dar la gloria al pan de la vida. Y no sigamos a los réprobos que no conocen a Dios, de quienes está escrito en Romanos 1:21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Cuidado con las sombras, hermano, cuidado con las sombras. Dar gracias a Dios por sus bendiciones, pero no permitáis que dichas bendiciones se conviertan en escudos para vosotros alejaros de los caminos del Señor. Que Dios nos dé sabiduría en esto. Bien, no voy a añadir nada más. El punto sobre el pan está más que currado. Ahora, puntos 3 y 4, sí que vamos a ver nuevo material aquí. En primer lugar, Jesús es vida. En segundo lugar, Jesús es pan. Hemos visto 5 paralelismos. Ahora, 2 puntos sobre el creyente según nuestro pasaje hoy. En tercer lugar, el verbo aquí clave es permanecer. Os invito a fijaros en el versículo 56. El creyente permanece. Juan 6, 56. El que come mi carne y el que bebe mi sangre, es decir, el que cree en mí, el que tiene fe en mí, dice, en mí permanece y yo en él. Ahora, aquí tenemos una tercera verdad. La semana pasada vimos 2 verdades. Si tú comes de Cristo, tienes vida eterna. Si tú comes de Cristo, resucitarás en el día final. Estas 2 verdades las expliqué la semana pasada. Hoy tenemos una nueva verdad, una tercera verdad. Si tú comes de Cristo, tú permaneces. Una nueva verdad aquí que no vimos la semana pasada. Tú permaneces en Él y Él permanece en ti. Bien, si crees en Él, permaneces. El verbo permanecer implica intimidad, implica comunión. Es más que una fe intelectual, es más que una fe moral, es algo experimental. La persona que permanece en Cristo participa de Él, de toda su virtud, de toda su bondad y benevolencia. Esta persona experimenta al Señor Jesucristo en su diario vivir. Nuestra fe cristiana, desde luego, creemos en la doctrina, la importancia de defender la verdad. En el primer punto critiqué a los arrianos por razones lógicas, pero también la fe cristiana conlleva más que la mente. Están también esos afectos involucrados. Y Cristo quiere que tú permanezcas en Él, que tú crezcas en este enamoramiento con el Señor Jesús. Yo sé que el libro de Cantares tiene su contexto y desde luego es un poema de amor entre un varón y una mujer, pero muchas veces cuando leo Cantares yo me encuentro reflejado al considerar mi propia relación con el Señor Jesús. Por ejemplo, un texto muy bonito que me hace pensar en Cristo, Cantares 2:3, habla de esta dimensión experimental de la fe. Dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. La fe es intelectual, la fe es moral, pero la fe también es experimental. Hay una permanencia en Cristo. Hay un conocimiento íntimo de Jesucristo. Y todos aquí debemos aspirar a tener un cristianismo sentido, una fe que realmente conlleve las emociones, los afectos de nuestra alma. El Señor no está interesado en un cristianismo estático, aburrido, legalista. Él quiere que haya fuego en nuestro corazón, como en Cantares, ¿no? Hay pocas experiencias tan tristes en esta vida que el amor no correspondido, ¿no? Un chaval se enamora de una muchacha o viceversa y luego se entera de que el otro partido no tiene ningún interés en él ni en ella y su mundo se viene para abajo y derrama lágrimas y es algo muy triste. Pero lo que pasa en Cantares es que hay un amor correspondido. El amado ama a la amada. Y en la fe cristiana, el amor hacia el Señor Jesús es siempre amor correspondido. Si tú amas a Jesucristo, Él te ama a ti. Si amas a Dios, Él te ama a ti, porque Él nos amó primero. Y si tú amas a Dios, es gracias a su amor hacia tu vida. Por tanto, en el cristianismo, nunca, en cuanto a tu relación con Dios, nunca debes experimentar amor no correspondido. Ahora,
Es posible que te fijes en una muchacha o en un mozo que no muestra interés en ti, pero no pasa nada. El Señor es más importante, ¿no? Preocúpate por el Señor y Él pondrá todo en orden en tu vida. Y como iglesia, entonces, es nuestro deber permanecer en Cristo, andar con Cristo, disfrutar de Cristo, beber de Cristo, comer de Cristo. Y el motor de esta caminata ha de ser el amor. Porque sin este amor, que vemos por ejemplo en Cantares, nuestra santificación se convertirá en una religión moralista, de legalismo, obras mecánicas, y seremos como robots sin verdadera libertad en el Señor. Entonces Dios nos llama hoy a la santificación, pero santificación por amor, santificación impulsada por un deseo fogoso de agradar a nuestro Dios. Os pongo un ejemplo. Yo como padre, ¿no? Tengo 2 hijas, le digo a las 2 chicas, limpiad vuestros cuartos. Tenemos que ahora, a partir de la semana pasada, ya están ahora en la misma habitación que estamos probando y hasta ahora todo ha ido muy bien, ¿no? Pero claro, una niña puede estar cumpliendo con mi orden porque me ama y quiere agradar a papi y está feliz de poder cumplir con el mandato de su padre. Y por tanto está poniendo sus juguetes en el armario, está arreglando su camita porque amo a papi y sé que cuando limpio mi cuarto, papi se pone contento, por tanto yo limpio por amor a mi padre. Pero la segunda niña, porque claro, las niñas son diferentes, la segunda puede estar ahí maldiciéndome, ¿verdad? Pensando mal de mí, es que odio a mi padre, es un tirano, un déspota. Ahora, se pone a limpiar el cuarto porque sabe que si no lo hace viene castigo. Que papi no es un padre postmoderno, ¿no? El padre bíblico cree en disciplina y la niña hace lo que hace, pero por temor al castigo. No lo hace voluntariamente ni libremente, lo hace porque no le queda otra. Y entonces nosotros aquí en esta mañana, aquí estamos, por ejemplo, hoy congregados. Estamos en una iglesia cristiana, en una iglesia evangélica, amén. Ahora, ¿por qué estáis aquí? ¿Por qué estás aquí tú hoy en este culto? Porque visiblemente estamos aquí todos. Todos estáis escuchándome, me estáis mirando, os veo. Pero a lo mejor algunos de vosotros estáis aquí, bueno, por amor a Dios, porque amáis al Señor, tenéis unas ganas, ¿no? Como a mí me pasa, después del culto de jueves, yo estoy ya el jueves por la noche con ganas de que llegue el domingo. Estoy deseando, ¿no? Para mis hermanos, dar un abrazo a Guzmán, un besito a Carmina, gloria al Señor. Estoy con ganas, pero uno podía estar aquí hoy, un poco molesto, pensando, estoy aquí porque hoy no he tenido ninguna excusa. Y estoy aquí por obligación o para que la gente no piense mal de mí. ¿Cuál es la motivación? Porque externamente todos aquí estamos cumpliendo con la misma actividad. Estamos haciendo lo mismo. Pero en el caso de algunos hay verdadera santificación, porque la motivación es amor, el impulso es la gloria de Dios, pero en los demás no, el impulso es legalismo, temor al hombre, temor al castigo. Examínate, ¿hay verdadero amor en ti hacia Dios? ¿Hay un cristianismo experimental? ¿Realmente deseas hacer la voluntad de Dios? Y si tú quieres crecer en tu santificación, debes entender que hay 2 vertientes o 2 ramas de santificación. La santificación se divide en 2 grupos. Por un lado, hay lo que llamamos mortificación. Y por otro lado, la mortificación no es muy popular, pero es bíblica. Y número 2, hay lo que hemos estado orando recientemente en la iglesia, vivificación. Si queremos ser una iglesia santificada, el impulso ha de ser amor hacia Cristo, y este amor hacia Cristo engendrará en general lo que mortificación y vivificación, o si queréis un sinónimo, renovación. Entonces, ¿de qué va mortificación y de qué va vivificación? En primer lugar, mortificación. Mortificación significa que si tú realmente amas al Señor Jesús, te vas a negar a ti mismo. Vas a negar tus deseos pecaminosos. Y no te costará hacerlo porque Él es tu Señor. Él es tu amo. Tú amas a Cristo por encima de todas las cosas. Y por eso te resulta deleitoso, placentero, gustoso cumplir con la voluntad de tu amo. Es como cuando estás enamorado y buscas cualquier pretexto para estar con tu amada, ¿verdad? O sea, es algo así. Cuando amas a Cristo, no te costará negarte a ti mismo. Incluso si estás cansado, vas a ver a la chica por el gran amor que hay en ti. Y así también en la vida cristiana, si tú de verdad has nacido de nuevo,
vas a mortificar la carne. Porque tú ahora tienes dentro de ti mismo, si está la carne, y esta carne estará contigo hasta la muerte, pero ahora en ti, según la canción que cantamos antes, hay un poder en ti. Está el Espíritu de Dios. 1 de Juan 4:4. Mayor es Él que está en ti que el que está en el mundo. Y este Espíritu Santo lucha contra tus deseos egoístas. Pelea contra tu pecado y tú realmente deseas mortificarte. No es algo impuesto por el pastor, es algo espontáneo, natural que nace de ti. Por ejemplo, en Efesios 4:22, Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado según los placeres del mundo y los deseos engañosos. Pensad, por ejemplo, en una ducha. Bueno, yo soy irlandés, yo no sé cómo van las cosas aquí en Almería, pero nosotros, los británicos, cuando nos duchamos, nos quitamos la ropa. Me imagino que aquí también en el sur, no sé, en Colombia, cómo se hacen las cosas, pero por lo menos nosotros nos despojamos de la ropa sucia. Entonces, pensad en la imagen de una ducha. Estás tú en la ducha con tu esponja, tu patito y tu jabón, y entras en la ducha, pero primeramente te quitas la ropa, ¿verdad? Te desnudas y luego te pones te pones el gel de ducha, el champú y las mujeres el acondicionador y todas estas botellas que están ahí, no sé qué tienen estas mujeres, ¿no? Cuando yo me casé me di cuenta que es realmente tener botellas en el cuarto de baño. Nosotros nos quitamos la ropa, nos despejamos, hay mortificación. Y bueno, no hace falta que os lea una lista de las obras de la carne. Tenéis el Espíritu Santo, sabéis muy bien qué cosas tengo en mente. Orgullo, lujuria, avaricia, codicia, calumnias, bla, bla, bla. Conocemos, hermanos, las listas que hay en la Biblia. Por tanto, si quieres ser santificado, tienes que mortificarte a ti mismo. Tienes que negarte a ti mismo. Este es el aspecto negativo de santificación. Ahora, el aspecto positivo es vivificación. O si preferís, renovación. Y el siguiente verso, Efesios 4:23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Ok, volvemos a la imagen de la ducha. Estás tú en la ducha, has dejado al patito ahí en el suelo, sales de la ducha. ¿Cuántos de vosotros al salir de la ducha os ponéis los calcetines sucios? Bueno, Nico sí levantó la mano. Jessica, pon orden en casa, hermano, pon orden en casa. Exactamente, ¿no? Tú sales de la ducha y cuando sales de la ducha y te secas, ¿qué haces? ¿Qué ropa te pones? Ropa nueva, claro, esta es la idea. Entonces, la santificación es como una ducha. Primeramente estás entrando en la ducha, primeramente te quitas la ropita, te metes dentro, te lavas con la palabra de Dios, oración, comunión de los santos, sales de la duchita, te secas y luego te pones la ropa limpia. Esta es santificación, mortificación y vivificación. ¿Y qué cosas tengo en mente cuando hablo de vivificación? Pues el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, bla, bla, bla. Conocéis la lista mejor que yo. Por tanto, esto es lo que debemos cultivar a nivel individual y a nivel eclesial si vamos a permanecer en el Señor Jesús. Y algo muy bonito es considerar lo siguiente. La forma de vencer lo negativo en la vida cristiana es entregándonos enteramente a lo bueno. Esta es la manera de hacerlo para no convertirnos de nuevo en legalistas, gente amargada. La forma de vencer lo malo es entregándonos a lo bueno. Por ejemplo, ¿por qué David se metió en la cama con Betsabé? ¿Dónde debería haber estado David? Ahí en el campo de batalla. Si David hubiera estado cultivando lo bueno, haciendo lo que un varón de Dios tiene que hacer, no se habría metido en la cama con esa mujer. ¿Veis? Él lo cultivó lo bueno y como consecuencia se entregó a lo malo. En el mundo deportista tienen esta frase, la mejor defensa es un buen ataque. Entonces, si tú quieres, ¿verdad?, librarte de todo lo malo, tienes que entregarte a lo bueno. Por ejemplo, pensad en el siguiente ejemplo. Si tú estás 100% entregado al Señor, amas a los hermanos, estás siendo luz y sal en tu lugar de trabajo, testificando del Señor, ayudando a la gente, siendo un buen cristiano, no vas a tener tiempo para luego estar hablando mal, ni maldiciendo, ni calumniando, ni causando problemas. ¿Ves? Te entregas a lo bueno, te pierdes en lo bueno y luego lo malo ni siquiera se te ocurre.
Pero claro, tú solamente pecas, solamente te entregas a lo malo cuando no estás cultivando lo bueno. Por tanto, pregúntate si estás realmente cultivando lo bueno, si estás tomando en serio lo que Dios exige en tu palabra. Pienso también en Eva, ¿no? En el huerto. Si Eva hubiera sido diligente en sus labores en el Edén, no habría tenido tiempo para charlar con la serpiente. Y bueno, ya para empezar, ¿qué hace la mujer hablando con una serpiente? Si veo una serpiente no me pongo a charlar, yo salgo corriendo, ¿no? Y pido a Giovanni que haga algo. Pero hermanos, Eva pecó porque no estaba cultivando lo bueno. No estaba haciendo lo que debería estar haciendo, ¿entendéis? Y esto siempre nos pasa cuando pecamos. No es simplemente el pecado. Sí es un problema. El problema es que no estamos cultivando lo bueno. Y el pecado es consecuencia de esta carencia. Por tanto, amados, cultivemos lo bueno. Recordando también esta cita importante de Louis Berkhoff, que está aquí en la pantalla. El creyente debe ser diligente en el empleo de los medios que están a su disposición para el mejoramiento moral y espiritual de su propia vida. Claro, nosotros somos una iglesia protestante, amamos las doctrinas de la gracia y enseñamos que la salvación es del Señor. La frase favorita de este pastor es Soli Deo Gloria, ¿verdad? Ramón dice amén, a él también le gusta esta frase. Y enseñamos que la salvación es del Señor, pero donde la salvación es monergista, de uno solo, de Dios, la santificación es en cambio sinergista y conlleva dos elementos, el elemento divino y el elemento humano. Y ahí tú tienes que esforzarte. Ahora no vas a salvarte por medio de tu santificación, pero un cristiano saludable está creciendo su santificación. Y dice Berkhoff que debemos, para que esto sea una realidad, cultivar los medios que están a nuestra disposición. El día jueves Antonio oró a Dios por el tema de los medios de la gracia. Hay tres principales, a ver si podéis nombrarlos. ¿Cuáles son los tres medios de la gracia que no debemos jamás pasar por alto, omitir en nuestras vidas? Palabra de Dios número 1. Oración número 2. Comunión con los santos. Excelente. Palabra de Dios, ¿cómo estás con la palabra? Mira, me escribió vais a flipar con lo que estoy a punto de deciros. Yo salí, fue el jueves por la noche, salí de aquí, fue el viernes por la noche, puse el testimonio de una mujer, una autora lesbiana muy conocida de Estados Unidos, su nombre es Rosaria Butterfield, y ella sale en la vida en nuestros corazones. Esta mujer se ha convertido al Señor de una forma increíble. Esta mujer, no vais a creer lo que estoy a punto de decir, ella ha leído la Biblia 7 veces en 2 años. He dicho, la mujer ha leído la Biblia 7 veces en 2 años. Yo llevo 20 años en la fe. Yo conozco a gente con 20 años que ni siquiera ha leído la Biblia 7 veces en 20 años. Esta mujer está convertida, es una profesora universitaria, está testificando de Cristo por todos lados y ella testifica de que fue la palabra de Dios la que cambió su corazón. Y aquella noche cuando publiqué la noticia, porque me emocioné mucho, en mi Facebook recibí 2 mensajes, y eso es increíble, 2 ex lesbianas, una de 20 años entregada a la homosexualidad, otra de 25 años, y las 2 mujeres libradas por el poder de la palabra del Señor. Hermanos, hay poder en la palabra de Dios, y a veces uno humanamente hablando, como estuve aquí el jueves y lo comentamos, pensamos, es imposible. A veces somos incrédulos porque pensamos, no, Dios no puede convertir los corazones de los militantes islámicos. Dios no puede convertir a nadie de la comunidad LGTBIQ+. Pero amados, hay poder en la palabra. La palabra no pasará, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. La hierba se secará, la flor se marchitará, pero la palabra de Dios no pasará. Y tú también, para ser santificado, tienes que crecer en la palabra, la palabra, la palabra. Por eso es muy importante hoy exponerte a la predicación de la palabra. No basta un sermón descargado de YouTube. Por más bueno que sea el predicador, que sea Paul Washer, Sugel Michelin, el apóstol Pablo, Jesucristo, nada se compara con la predicación en vivo. Dios, el Espíritu Santo, habla, te toca, te ministra directamente. Cultiva pues una relación con la palabra. Lee la palabra entre semana, como Rosaria Butterfield, 7 veces en 2 años, una mujer de Dios. Segundo medio de la gracia, la oración. ¿Cómo está tu vida de oración? Os lo digo muy directamente. Si no tenéis una vida de oración con el Señor, no vais a estar creciendo en santificación. Seréis cristianos muertos, apagados,
desanimados, criticando a todo el mundo, y en toda la iglesia hay gente así, ¿verdad? Porque no tienen una verdadera comunión con Dios en oración. Pero cuando alguien está en comunión con Dios, se nota, hay un algo, hay una atmósfera, hay algo que tiene una persona llena del Espíritu Santo que no está en el creyente estancado y decaído. ¿Cómo estás, hermano? ¿Hay oración en tu vida? Hermano, ¿estás viviendo con el Señor? ¿Dios conoce tu voz? ¿Dios te conoce? ¿Tienes comunión con Él? Permanece en Él. Ora al Señor. Abre tu corazón. Ora a tu Dios. Y finalmente, número 3, lo que estáis haciendo hoy. La comunión de los santos. Dios a través de la iglesia nos levanta, nos bendice. A mí siempre me pasa, ¿no? Que cuando salgo del culto, salgo más bendecido de que cuando entré en la reunión. Ahora, no siempre pasa, pero hay cultos cuando entro un poco decaído, ha pasado algo, una noticia triste, alguien en la iglesia me comenta algo y es algo, ¿verdad? Me produce tristeza, pero luego vienes al culto, ¿no? Y como el Señor, wow, te levanta. El culto es como un Red Bull, ¿no? Te da alas y te pones a volar por los aires. Gloria a Dios. Dios da la comunidad de la fe porque Él es hermoso, Él es generoso, Él es tierno. Él te ama y te edifica a través de la iglesia local. Varones, cabezas del hogar, tened mucho cuidado con descuidar la iglesia local. Es vuestro deber cultivar, aseguraros de que vuestra familia esté comprometida con la iglesia de Dios. Es un deber sobre todo de los sacerdotes aquí. Y dentro de la iglesia no solamente disfrutamos de las canciones, las ordenanzas, la predicación de la palabra. Luego después del culto podemos darnos un abrazo, un besito, ¿verdad? Le soplamos las sardinas a la cara del hermano con mucho cariño. Y Dios en este ámbito amoroso nos levanta, nos bendice, nos fortalece. ¿Cómo puedo yo, pastor, pues cultivar la santificación en mi vida? Pues empleando los medios de la gracia. Yo no estoy predicando aquí nada nuevo, no estoy ofreciendo nuevas teorías, lo de siempre. Pero no obedecemos muchas veces lo que la palabra dice. Oremos, alimentemos nuestras vidas a partir de la palabra y andemos en comunión con los santos. Y de esta manera habrá esa belleza espiritual en nuestros corazones para la gloria de Dios. Y así podremos permanecer en el Señor y Él también permanecerá en nosotros. Aleluya, amén. Y ahora vamos a acabar con algo espectacular. Lo de la santificación es muy bonito, amén. Pero lo que viene ahora en cuarto lugar para acabar es francamente maravilloso. Aquí vamos a ver la gran esperanza de todos los cristianos aquí en este lugar. Nuestra meta es la gloria de Dios. Y vamos a leer un texto del 57 y luego otro texto del 58. He sacado un par de frases que dicen más o menos lo mismo. El creyente vivirá. Ahora estamos entrando en el futuro. Versículo punto 3, santificación tiene que ver con el presente, el permanecer en Cristo. Y ahora número 4, el futuro. Dice 57, el que me come, él también vivirá, futuro, vivirá por mí. Versículo 58 explica lo que acaba de decir. El que come de este pan vivirá eternamente. Por tanto, Cristo es pan, Cristo es vida. Y si somos de Él en esta vida, permaneceremos en Él, en este proceso de santificación que implica afectos, conlleva 2 elementos, mortificación, vivificación. Pensad en la ducha. Y lo usamos ahí los medios de la gracia. Ahora, cuarto lugar, Cristo no solamente promete permanecer en ti durante tu estancia en esta tierra, sino que después de tu morir, después de Él volver, tú, según los 2 versículos, vivirás eternamente, hermano. Eternamente para la gloria de Dios. Por tanto, en cuarto lugar, entramos en la doctrina del futuro. Ahora, habría que también resaltar aquí que la vida eterna no es algo 100% futurista. Si os acordáis de un sermón que os prediqué en Juan 5, versículo 24, Jesús dice que la vida eterna se da, ¿cuándo? Ahora, ya. Por ejemplo, Juan 5, 24 dice, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice, tendrá. Ahora, ¿tú tendrás vida eterna? Sí, pero además de tenerla, la tienes hoy, sí, si es que crees en el Señor Jesús. Entonces Jesús dice, tú ya tienes vida eterna
Y luego agrega el elemento futurista en la siguiente cláusula de Juan 5:24. Dice, aquel que cree no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por tanto, sí, en el presente, tú tienes vida eterna. Yo te puedo decir, por medio de la fe en Cristo, yo actualmente, en el presente, tengo vida eterna. Amén. Pero también, al mismo tiempo, en el futuro, disfrutaré de vida eterna. Y es lógico, porque si yo te digo en el presente que tengo vida eterna, ¿cuándo acaba algo eterno? Exacto. Entonces, si yo te digo en el presente, tengo vida eterna, indirectamente te estoy diciendo, tendré vida eterna por los siglos de los siglos. En aquel gran día final, dice Jesús ahí, Juan 5:24, no seremos condenados. Aquí tenemos la doctrina de la justificación. Cristo ha quitado todo nuestro pecado. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el hombre cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad. Cuando tú te presentas delante del Señor en el día final, tu juez será, ¿quién será tu juez? Cristo será tu juez. Juan 5:22, todo juicio ha dado el Padre y el Hijo. Tú en el día final estarás delante de tu juez. Él se llama Jesucristo. Y el juez te verá vestido de su propia justicia. ¿Cómo va a condenarte Jesucristo? Es como si Él se condenara a sí mismo. Y es más, como dije el viernes en el día del devocional, tu juez es al mismo tiempo tu abogado. Que alguien, por favor, que se acerque a alguien para que le dé un beso. Aleluya. Tu juez es tu abogado. ¿Cómo vas a perderte? ¿Cómo vas a ser condenado? Si Cristo es tu justicia y Cristo es tu juez, es imposible que un hijo de Jesucristo se pierda eternamente. ¡Wow! Tu juez es tu abogado, aleluya. Y esta vida eterna que vas a experimentar ya se está dando en el aquí y el ahora. Y Jesús habla de estos dos elementos en Juan 5:25. Habla del presente y del futuro. Dice, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces, viene la hora, hablando del futuro, y ahora es el presente. La década de los 30 del primer siglo. Jesús, por medio de su palabra, ya estaba dando vida eterna. Y veremos que a finales de Juan 6, los discípulos, menos Judas, tenían vida eterna. Así que ahora es, sí, en el ministerio de Jesús se impartía vida eterna. Y luego dice, y viene la hora. A partir de aquel momento en adelante, hasta la segunda venida, Jesús seguirá impartiendo vida espiritual y los muertos seguirán viviendo. Hermanos, ahí está Israel. Israel es un hombre muerto, un hombre difunto en términos divinos. Pero llegó la palabra de Cristo a su corazón. Llegó el poderoso evangelio y aquí en el culto tenemos con nosotros un nuevo Lázaro. Israel vive espiritualmente porque dice Cristo, viene la hora. Viene la hora, es decir, hasta que yo no regrese por segunda vez, yo me encargaré de que mi palabra siga dando vida a los muertos. Hermanos, este culto es un cumplimiento de aquella profecía. Todos los salvos aquí en esta mañana vivimos espiritualmente porque en un momento dado de nuestra vida llegó la potente palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, y ahora somos luz antes siendo tinieblas. Cristo ha hecho nuevas todas las cosas. Tú eres un muerto viviente. Tú eres un cadáver resucitado por el poder de la palabra del Señor. Y hasta que Cristo no regrese, este evangelio seguirá dando vida. No perdamos nuestra fe en el evangelio. Este evangelio puede convertir a un militante como Saulo de Tarso. Y este evangelio puede convertir
a Rosario Butterfield y aquellas dos ex lesbianas que me escribieron el viernes por la noche. Este evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Jesús da vida. Y él dice en versículo 57, sí tenemos vida en el presente, pero también por medio de la fe viviremos. Eternamente viviremos para la gloria de Dios. Por tanto, hoy no solamente os hablo del presente, y hago bien en hacerlo, recalcar que tenéis que ser gente santificada, permaneciendo en el Señor, impulsados por amor, mortificándoos a vosotros mismos, vivificándoos en el Espíritu, pero también os hablo del futuro. Nuestra estancia eterna es, según la palabra de Dios, una tierra, como oró María Ángeles esta mañana, una tierra completamente renovada, un nuevo mundo en el cual mora la justicia. Nosotros vamos a heredar la tierra porque no seremos fantasmas en el siglo venidero. Nosotros tendremos cuerpos glorificados. Es cierto que si yo fallezco antes de la segunda venida, estaré espiritualmente con Dios en mi alma, pero en el día de Cristo todos los muertos serán resucitados y recibirán sus cuerpos, algunos cuerpos glorificados, otros cuerpos para ser destruidos eternamente. Y por medio de estos cuerpos podremos servir a Dios en una tierra libre de los efectos del pecado. Y algo que a mí me encanta, y os lo he dicho en varias ocasiones, que cuando me fijo, ¿no? Incluso en esta ciudad de Almería, la costa, la playa, el desierto, los campos, todo lo que hay, ¿no? Y yo digo, Señor, cuán grande eres, cuán bello es este planeta, Señor, eres hermoso, ¿no? Me fijo en mi esposa, wow, Señor, qué pedazo de mujer. Pero, hermanos, lo que estamos viviendo aquí es hermanos, vivir en un mundo caído. Estamos viviendo en un mundo bajo los efectos del pecado. Si nuestro mundo presente es tan hermoso, ¿cómo no será el siglo venidero? Hasta los hermanos más feitos de nuestra iglesia serán guapos. En el día venidero hay esperanza. Alfonso está diciendo amén, lo recibo, pastor, aleluya. Amén, lo declaramos con fe, hermano. Hay esperanza para todos. Hermanos, un cuerpo glorificado, una tierra renovada sin ningún vestigio de injusticia. Os cito a Anthony Hoekma, que dice lo siguiente: la Biblia nos asegura que Dios creará una nueva tierra en la cual viviremos para la gloria de Dios con cuerpos resucitados y glorificados. Y es en esta nueva tierra donde esperamos pasar la eternidad, disfrutando de sus bellezas, explorando sus recursos y usando sus tesoros para la gloria de Dios. Ahora, alguien podría decirme, pero pastor, ¿no dice la Biblia que pasaremos la eternidad en el cielo? ¿Cómo podemos estar diciendo que pasaremos la eternidad en la tierra renovada? Aquí tenéis la respuesta del hermano Hoekma, teólogo reformado. Dice: si tenemos en cuenta que Dios hará de la nueva tierra su morada, y que de donde Dios mora, ahí está el cielo, seguiremos estando en el cielo a la vez que estamos en la nueva tierra, porque el cielo y la tierra ya no estarán separados por el pecado como lo están ahora, sino que serán uno. Y así acaba el libro de Apocalipsis con esta visión: la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. El lugar de la morada de Dios ahora es con su pueblo. Él será su Dios y su pueblo será su pueblo por las largas edades de la eternidad. Estaremos en una tierra completamente renovada y, según la promesa de nuestro Salvador, viviremos eternamente y por los siglos. Y ya que es así, ya que tú eres un ser del futuro, ya que tú eres un extraterrestre en el sentido sano, sobrio de la palabra, os animo a cultivar vuestra santificación. Antes hemos hablado del amor como impulso de la santificación, y tiene dos elementos: mortificación, vivificación. Pero otro impulso en la santificación es la esperanza. Si tú de verdad tienes esperanza en el siglo venidero, en la renovación de todo, pues aquí en el presente vas a vivir de forma obediente. Y voy a acabar el sermón, antes de recapitular todo, leyendo dos textos que entrelazan esperanza y santificación.
1 de Juan 3:3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como Cristo es puro. Un cristiano sin esperanza es un animal peligroso. Cuando se nos va la esperanza, entramos en desesperación y ahí empiezan los pleitos, las divisiones en la iglesia, problemas en el hogar y pecados individuales. Pero cuando el creyente tiene esperanza, está enfocado en Cristo, en la gloria venidera, esta persona se purifica a sí mismo. Y el segundo texto es 1 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Todos vosotros, cristianos, sois seres del futuro. Y ya que pertenecéis al futuro, ya que sois herederos de la vida eterna, sed lo que sois. Sed aquí en esta tierra lo que en realidad sois. Sois hijos del Altísimo. Sois hijos de luz. Sois del Señor vuestro Dios. Consiguientemente, mientras haya vida en vosotros, vivid según vuestra identidad. Sois luz. Por tanto, sed luz para la alabanza de Dios. Amén. Comenzad en esta tierra a cultivar el fruto que se verá en vuestras vidas a lo largo de los siglos. Amén. Conclusión. Hemos visto en el sermón de hoy 4 puntos a partir de Juan 6, 56 al 58. Hemos hablado en 2 puntos sobre Cristo y en 2 puntos sobre creyente. En primer lugar, Cristo es la vida. Expliqué que Jesús es enviado por el Dios de la vida y Jesús recibe vida no en el sentido ontológico, sino en el sentido económico, administrativo, excelente. Y Cristo recibe este don de la vida para impartirlo, pero no tiene que ver con la identidad divina de Jesús. Y esto sería el error ahí del arianismo. En segundo lugar, hablamos de Jesús como pan. 5 similitudes entre el pan y Cristo. El pan es necesario, el pan es para todos, el pan es para todos los días, el pan nos gusta a todos y el pan es producto de un proceso de muerte. Luego vimos en puntos 3 y 4 al creyente. En tercer lugar, el creyente permanece. Expliqué que permanecer alude a este cristianismo experimental. Andamos con Jesús en una relación de enamoramiento como vemos en el libro de Cantares. Y la santificación tiene un componente negativo y un componente positivo. El negativo se llama mortificación, te quitas la ropa sucia antes de ducharte y sales de la ducha, te pones la ropa limpia y la parte positiva se llama vivificación, renovación, Efesios 4, 22 y 24. Y finalmente número 4, hemos hablado del futuro. Dios está santificando en el presente su pueblo está permaneciendo en él por el poder de Cristo, y aquellos que están siendo santificados en esta tierra recibirán la vida eterna. Y nosotros estaremos en una nueva tierra. Ahora, si fallecemos antes de la segunda venida, estaremos almáticamente con el Padre en el cielo, pero en el día final recibiremos cuerpos glorificados y serviremos al Señor por los siglos de los siglos en un mundo libre de los efectos del pecado y donde nuestro hermano Alfonso será un modelo para la alabanza del Señor nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, bendito sea Dios por esta esperanza. Y lo que hemos predicado hoy, que sirva de estímulo para nuestra vida de santificación. Oremos pues a Dios que Él fomente en nosotros este amor y esta esperanza para que seamos un pueblo realmente santificada que permanezca en Cristo hasta que Él regrese. Amén. Oremos a nuestro Dios dándole gracias por la palabra en esta mañana. Aleluya, Señor. Amén.